Sabemos que la epistemología es la base del conocimiento científico y en psicología nos ayuda a entender cómo se construye este conocimiento. Por tal motivo, mis compañeras Miyerlay González Valderrama, Carol Daniela Castillo Pineda, Karen Juliet Trujillo Flores y quienes habla Angie Paola Peñalosa Sierra. Hemos trabajado en equipo para ampliar y traer mejor información sobre la epistemología. A continuación, la epistemología es la base del conocimiento científico y en psicología nos ayuda a entender cómo se construye ese conocimiento. La psicología surge originalmente como una rama de la filosofía, dedicada a reflexionar sobre el alma, la mente, la conciencia y la percepción. En sus inicios, los filósofos trataban de explicar de forma lógica y racional el ser humano y su existencia. Como dice Riquelme, 1948, la historia de la psicología es la esencia a la historia del alma. Continuamos. Los primeros aportes a la psicología vienen de la filosofía presocrática. Estos pensadores se enfocaron en entender el origen del cosmos y la naturaleza a través del concepto de arge, el principio fundamental de todas las cosas. Filósofos como Heráclito, Parméclides, Protágoras y Demócrito hablaron sobre temas clave como el cambio, la percepción, la verdad y el psique. Sus ideas sentaron las bases para introducir conceptos de cosmología, matemáticas, percepción, fundamentales para el desarrollo posterior de la psicología como ciencia. Sócrates impulsó una reflexión profunda sobre el ser humano a través de su método la mayéutica, que consistía en hacer preguntas para que la persona descubriera por sí misma el conocimiento. Promovía el autoconocimiento, la ética y la búsqueda de la verdad interior. Su enfoque marcó el inicio de una psicología reflexiva centrada en la conciencia, el análisis del pensamiento humano. Platón fue discípulo de Sócrates y es muy conocido por su teoría de las ideas. Él diferenciaba dos relacionadas: el mundo sensible, que es el que percibimos con los sentidos y está lleno de imperfecciones, y el mundo intangible, donde habitan las ideas perfectas y eternas. Para Platón, el alma pertenece a ese mundo perfecto y está atrapado en el cuerpo. Esto lo explica como mito del carro alado, que se presenta, que que representa la lucha interna entre nuestras pasiones, emociones y la razón que intenta guiarnos hacia lo más elevado. A- Además, Platón reflexionó sobre la naturaleza social del ser humano y su obra La República. Propuso una sociedad ideal dividida entre tres: los artesanos, los guerreros y los gobernantes, y cada grupo estaba relacionado con una parte del alma. Según él, el alma tenía tres facultades: la concupiscencia, deseos o apetitos; el afecto, emociones y voluntad; la razón, capacidad de pensar y guiar al resto. Estas ideas influyeron mucho en cómo hoy entendemos la estructura de la mente y el comportamiento humano. Aristóteles, discípulo de Platón, pero se apartó de su maestro porque no creía que el alma pudiera existir sin el cuerpo. Él propuso el ilemorfismo, que básicamente dice que todo ser vivo está conformado por materia, el cuerpo, y forma el alma, y que ambas son inseparables. Para Aristóteles, el alma es como lo que le da vida al cuerpo y por eso su estudio está muy ligado a la metafísica del ser.
En cuanto al conocimiento, él distinguía diferentes niveles. Primer conocimiento sensible, que viene de los sentidos, luego el conocimiento por experiencia, que surge de acumular esas percepciones, y finalmente conocimiento intelectual, que es el que busca causas, explicaciones más profundas. Además, Aristóteles creó la lógica aristotélica, que fue la primera gran teoría formal sobre cómo razonamos. Ahí planteó distintos tipos de razonamientos: los deductivos, los categóricos y los hipotéticos y los disminutivos. A continuación, les habla mi compañera Millerlay González Valderrama. Muchas gracias. Bueno, continuando con la unidad 2, aquí profundizamos en el estudio de la epistemología a través de diferentes corrientes de pensamiento científico. Bueno, la intención es comprender cómo el ser humano constantemente busca hallar la razón de la verdad, de construir formas de conocimiento que han influido en la psicología como ciencia. Es por eso que hablaremos de la fenomenología, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, el falsacionismo, el empirismo, racionalismo y el positivismo. La fenomenología es la corriente filosófica iniciada por Edmund Husserl, que busca descubrir, analizar cómo se presentan las experiencias en la conciencia, es decir, cómo percibimos y damos sentido al mundo antes de interpretarlo o explicarlo científicamente. En pocas palabras, estudia la experiencia tal como se vive, sin añadir juicios o teorías externas. En la hermenéutica, es la disciplina que se ocupa de la interpretación de textos, discursos y símbolos, buscando comprender su sentido profundo con un contexto determinado. En conclusión, es el arte y la teoría de interpretar para dar significado. Continuamos con la filosofía del lenguaje. Estudia cómo el lenguaje se enfoca en palabras, signos y estructuras, influye en la forma en que pensamos, nos comunicamos y entendemos la realidad. Quiere decir, analiza la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. Continuamos con falsacionismo. Es propuesto por Karl Popper. Sostiene que una teoría científica no es válida por comprobarla, sino porque debe poder ponerse a prueba y ser efectuada. En resumen, una teoría es científica si puede demostrarse falsa mediante evidencia. Seguimos con empirismo. El empirismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia y los sentidos, no de ideas innatas o la razón pura. De aquí nace el famosísimo tabula rasa, que es propuesto por Luke, y él dice que todas las personas nacemos con la mente totalmente en blanco, que todo lo que tenemos pues en la mente es porque lo hemos aprendido durante nuestro proceso de crecimiento, sí, pero en sí todas las personas nacen con la mente en blanco. En términos generales, sabemos porque vemos, oímos, sentimos y experimentamos. Continuamos con racionalismo. Es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento, por encima de la experiencia sensible. De este modo concluimos que conocemos porque pensamos y usamos la lógica. Y finalizamos la unidad 2 con el positivismo. Este es impulsado por Auguste Comte, que contiene que el conocimiento verdadero es el que proviene de la observación, la experiencia y el método científico, dejando de lado explicaciones metafísicas o religiosas. Esto quiere decir que solo es válido lo que puede comprobarse científicamente. Continuamos con nuestra compañera Daniela Castillo. Muchas gracias, compañera Millerlay. En la unidad 3 podemos ver el surgimiento de la psicología científica. La psicología se consolidó como ciencia a finales del siglo XIX, gracias a la aplicación del método científico. El hecho clave fue la apertura en 1879 del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Wundt en Alemania. Con este acontecimiento, la psicología se separó formalmente de la filosofía.
Boone utilizó la introspección experimental, una técnica de autoobservación controlada para investigar procesos como la percepción, los tiempos de reacción, la memoria y las asociaciones. A partir de este momento surgieron nuevas corrientes y enfoques, como el conductismo y el cognitivismo, que junto con los métodos de investigación fueron fundamentales para la construcción de la psicología moderna. También tenemos a Boone y sus discípulos. Boone, como ya les mencioné anteriormente, creó en Alemania el primer laboratorio. Su objetivo de estudio era la experiencia consciente, investigada mediante la introspección experimental. Realizó más de 100 experimentos sobre la percepción, tiempos de reacción, memoria y asociaciones. Sus discípulos expandieron la psicología en otros países. Edward Titchener desarrolló el estructuralismo, centrado en analizar la mente en sus componentes básicos. Stanley Hall fue pionero en la psicología infantil y educativa, y James McGill-Cattell aportó estudios sobre personalidad y pruebas mentales. Gracias a estos aportes, la psicología se consolidó como disciplina científica independiente. También proseguimos con el funcionalismo. El funcionalismo, cuya máximo representante es William James, entendía la mente y la conducta en función de su utilidad para la adaptación al entorno. Influida por las ideas de Charles Darwin, propuso que los procesos psicológicos como el aprendizaje, las emociones, los hábitos y el pensamiento deben comprenderse como herramientas que ayudan a los individuos a sobrevivir y responder a las exigencias del medio. El funcionalismo se convirtió en un puente entre la fisiología, la filosofía y la psicología, permitiendo que esta última se orientara hacia problemas prácticos como la educación y la psicología clínica y social. En el conductivismo podemos ver que surgió como reacción contra el estudio de la conciencia, defendiendo que la psicología debía centrarse únicamente en la conducta observable y medible. John B. Watson, su principal representante, afirmaba que el ser humano nace como la tabula rasa y que todas sus conductas se forman a través de aprendizaje por estímulos y respuestas. Posteriormente, Iván Pavlov introdujo el condicionamiento clásico mediante sus experimentos con perros, demostrando que las respuestas podían aprenderse por asociación. Más tarde, Skinner desarrolló el condicionamiento operante, que explicó el aprendizaje en función de refuerzos y castigos. Estas propuestas dominaron la psicología hasta la década de 1960 y marcaron el rumbo de la investigación sobre la conducta humana y animal. A continuación, mi compañera Karen Juliet. Gracias, Daniela. Ahora vamos con la revolución cognitiva. La revolución cognitiva representó un gran cambio de paradigma al momento de retomar los procesos de estudio mentales. La diferencia que tenemos entre el conductismo y el cognitivismo es que el cognitismo es el que considera al ser humano como aprendiz activo con la capacidad de interpretar y darle sentido a todo su entorno. Y pues por eso es que esta corriente se interesa por el fenómeno como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, entre otros muchos más. El cognitivo abrió muchas perspectivas al momento de comprender al ser humano por toda su complejidad. O sea, que esto nos abre como muchas formas de ver ya distintamente a la persona. Continuamos ahora con los métodos de investigación. La psicología ha logrado avanzar mucho como ciencia, ya que anteriormente pues, era parte de la filosofía, entonces avanzó mucho desde ese entonces. Los métodos han sido más que todo posibles por la gran variación de métodos que hay de investigación, como está la observación natural, que es la que permite estudiar conductas del ser humano en momentos y en ocasiones reales, que es lo que nos ayuda a analizar más a fondo a las personas cuando están presentando un hecho en momento real.
También tenemos la investigación experimental, que es la que tiene más control riguroso entre las variables. ¿Sí? Continuamos ahora con las conclusiones. Como anteriormente dije, la psicología nació de la filosofía y fue hasta 1879 que ya se consideró como tal, como ciencia. La epistemología sigue siendo esencial hoy en día en la psicología. Las corrientes epistemológicas aportaron fundamentos para el desarrollo. La investigación combina métodos cualitativos y cuantitativos, y el conductismo y el cognitivismo marcaron grandes paradigmas claves en todo esto. Muchas gracias.